eso me parece clave pensar la relación entre energía y razón. Porque la pregunta que está, o las cuestiones que están detrás de la cuestión, de la pregunta sobre qué es lo que nos mueve, es precisamente la cuestión de la malversación de la razón. Un mal entendimiento de qué es la lógica de la energía, qué es la energía. Desde el punto de vista de la visión cientificista, atomística, diseccionadora del mundo de la vida que ha tomado la ciencia, la física es apenas algo, una cuestión de fuerza, de lo cual se ocupa una rama de las ciencias naturales que no tiene nada que ver con las ciencias sociales. Le miro a Ana porque ella sabe mucho más como física qué es la energía, ¿no? Pero la ciencia, en modo alguno, ha llegado a decir, bueno, a partir del reconocimiento de que la energía es, como primer punto, es un misterio. Es decir, cuando decimos misterio no quiere decir algo que no podemos conocer, quiere decir algo que podemos conocer apenas muy poco. Y quizás es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Porque la energía, en el fondo, es el componente esencial de la vida. Es decir, la energía es la vida en su forma primordial. Todo lo existente, material y espiritualmente hablando, es en última instancia expresión y manifestación de complejos procesos de transformación energética. Los flujos de energía en sus diferentes fuentes y formas son lo que en última instancia hacen posible la vida y que se materializan en distintas formas de vida. Estos cuerpos, estas unidades orgánicas que somos nosotros, son eso, son una materialización, condensación de energía que funciona de una determinada manera. Y la razón es una forma de energía en la modalidad específicamente humana. Entonces es un flujo energético que decíamos va del cuerpo a la tierra para provocar diferentes tipos de impactos sobre la tierra. Esta razón que piensa, digamos, la modernidad colonial capitalista, se piensa como una razón desarraigada, escindida del cuerpo, de las emociones, de los sentimientos, no solamente escindida, sino como lo contrario de. Y eso me parece que dio lugar a la posibilidad de la proliferación de esta trayectoria de exterminio y de autoexterminio en la que nosotros me parece que estamos situados, porque se ha configurado una razón ciega, una razón profundamente discapacitada para sentir los flujos de la vida y el sentido de la vida. Una razón que en lugar de ser un flujo energético que vuelve a la Tierra para reproducir y ampliar el mundo de la vida, es una razón que ha avanzado arrolladora y violentamente contra ese mundo de la vida, aplastando la vida, sin posibilidad de sentir que en esa avanzada nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, ver ese gran desquicio, ¿no? Como Petty cuando decía ayer, ¿no?, que el ser humano, nosotros tenemos que ver justamente con el hecho de que somos los responsables de la gran cadena de la vida. Bueno, los únicos que podríamos cumplir esa función digamos, ser los responsables de la gran cadena de la vida, somos los que le estamos destruyendo, somos los que le estamos devastando. Entonces, eso es lo que nos permite, ¿cierto?, sacar la cuenta de qué es lo que hemos aprendido ahora en estos umbrales civilizatorios. Hemos aprendido la relación que hay entre desarrollo y colonización.
la relación intrínseca e insoslayable que hay entre colonización y genocidio, entre colonización y expansión del capitalismo y profundización y consolidación del patriarcado. En definitiva, hemos aprendido a ver la relación que hay entre desarrollo y deshumanización. Hemos aprendido a ver en qué tipo de bestia nos vamos convirtiendo con cada nueva conquista de este ser humano moderno, presuntamente racional, que avanza, ¿no es cierto?, expandiendo el mundo presuntamente del progreso, de la civilización. Vemos en qué medida esto que llamamos civilización es en realidad el mundo de la barbarie. Ahora, esto tiene todo que ver con el tema de qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos mueve. Porque, digamos, si nosotros prestamos atención a de qué nos estamos preguntando cuando nos preguntamos qué es lo que nos motiva, o sea, estamos hablando sobre cuál es el combustible, cuál es la energía que hace posible, que motoriza nuestros actos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, estamos hablando de la energía, por eso motivo viene de motu, ¿no? Una palabra latina que quiere decir motor, motricidad, ¿no? Movimiento. Es precisamente eso. Lo que nos mueve justamente es aquello que precisamente, por eso digo también, ¿no? La emoción es eso, es energía. Emotion, ¿no? Es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Y creo que en realidad esta razón desarraigada no es que es una razón descorazonada que no tiene emociones ni sentimientos, al contrario, es una racionalidad que en lugar de estar enamorada del mundo de la vida, ha quedado afectada, emocionalmente vinculada al mundo de las mercancías. Lo que nos mueve precisamente es esa fantasía colonial del desarrollo, de creer que la vida consiste en una carrera aparentemente infinita de producción y de consumo. Y esa carrera en realidad nos consume la energía de lo humano. En definitiva, creo que si uno se pregunta por qué persiste tanta barbarie del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, tiene que ver no con una falla de la razón, sino con cómo el capital ha colonizado nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras formas de percibir y sentir el mundo. Creo que la gubernamentalidad del capital pasa hoy cada vez más por establecer las matrices generativas de los esquemas perceptivos a través de los cuales nosotros nos relacionamos con el mundo. Por eso somos incapaces de sentir la devastación que está aconteciendo. Graciela decía precisamente, ¿no es cierto?, cómo había sido tan movilizador ese testimonio de la compañera mapuche cuando le dice, bueno, la perforación del territorio es una perforación de mi cuerpo. Eso, es una expresión que yo escuché muchas veces, por primera vez que lo escuché en el año 2008 en Lima, con una campesina de la zona de Cusco que había sido desplazada forzosamente por un proyecto minero, y ella contaba que cuando ella fue desplazada, dice, cuando me corrieron de mi tierra, yo sentí que me habían cortado una parte de mi cuerpo. Esa es la vivencia que realmente tienen esos otros pueblos, esas culturas, esas otras territorialidades reexistentes. Marcos Pastrana, un dirigente de Aguita Calchaquí, de la zona de donde yo vengo,
Él en un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en 2009 en Salta, él decía, los que estamos acá somos los que estamos sufriendo en carne propia las agresiones que se le hacen al territorio. La gran mayoría de la gente que vive en las ciudades y que no sabe, que cree que nosotros nos oponemos al desarrollo, al progreso, y sí nos oponemos, pero tienen otra connotación. Esa gente cree que vive del cajero automático, de la góndola del supermercado y de la pantalla de la computadora. Entonces, sus flujos vitales están alienados de los vínculos materiales y espirituales que lo unen al territorio. Por eso no sienten en carne propia. Nosotros, como digo, para hablar yo personalmente, ¿no?, con mi condición privilegiada de sujeto de clase media, educado, o sea, instruido, que vive en una ciudad, o sea, no tenemos posibilidad de sentir realmente en nuestro cuerpo las agresiones que nuestro modo de vida implican para el territorio como hábitat de vida, en la dimensión que sí lo pueden sentir aquellos que tienen una práctica agrocultural. Podemos llegar a comprenderlo, podemos hacer un esfuerzo pero realmente, digo, lograr ese nivel de conocimiento que pasa por el corazón, por las emociones y por los sentimientos, yo creo que eso está apenas en un proceso muy preliminar. Y eso creo que me lleva, ya porque no quiero ocupar más tiempo del que ya he ocupado, a ocuparme un poquito de esta última discusión que hubo respecto de cuerpo-territorio. Compañeras, compañeros, creo que es más complejo de las cosas que nosotros estamos viendo y pensando. Me quedé preocupado con esta última ronda porque pareciera que, digamos, si nosotros hablamos de cuerpo-territorio, ya creo que ya está todo resuelto. Y creo que, digamos, es apenas un primer paso para empezar a ver cuán errados estamos, ¿no? El gran problema, precisamente, me parece que pasa por el hecho de que los vínculos entre los cuerpos y los territorios hoy están mediados por la lógica del capital. Y la lógica del capital implica un proceso de alienación de nuestro modo de vida y de nuestro sentido de la vida. Es decir, los flujos energéticos que van del territorio al cuerpo y del cuerpo a la tierra están secuestrados y apropiados y malversados por las redes del capital, por los procesos de mercantilización y por las mediaciones tecnológicas que desvían eso que deberían ser energías vitales, que succionan esas energías vitales y que las transforman en fuerzas motrices de destrucción de las fuentes de vida. Es decir, todos tenemos un territorio, eso está claro, porque no hay cuerpo que pueda vivir flotando. Hay una territorialidad, eso es evidente. Entonces hay un territorio urbano, o sea, vivimos en un territorio, por supuesto. Y ese territorio tendría que ser el primer lugar de la lucha, eso está claro. Ahora, decir que nosotros ahora tenemos conciencia del territorio, no quiere decir que eso significa que ya... No, me parece que... tenemos que empezar a preguntarnos en qué territorialidad estamos nosotros habituados a habitar. Entonces hay una territorialidad eminentemente alienante y alienada, hay una territorialidad eminentemente subalterna, subordinada, explotadora, contraria a la vida. Generalmente vivimos en esos entornos territoriales que son contrarios a la vida. Reexistimos en eso, está claro. Pero esas territorialidades
justamente el desafío pasa por cómo transformamos esas territorialidades en territorialidades de vida plena, de vida digna, de vida justa, de vida alegre, de vida autónoma, de vida soberana. Entonces, yo sí creo, Verónica, que un proceso de conciencia territorial empieza por recuperar la propia identidad en muchos casos. Pero esa recuperación identitaria no puede ser solo, ¿no?, un movimiento cultural, si fuera entendiendo lo cultural como la dimensión simbólica de los procesos, sino que tendría que abarcar, para ser plena, tendría que abarcar todo el modo de producción de la vida. Y eso implica reconfigurar toda la materialidad en función de la cual nosotros vivimos. Es decir, hay una conexión clara entre territorio, identidad y autonomía. Es decir, ¿de qué vivimos? ¿Cómo vivimos? Eso nos lleva precisamente a plantear, sobre todo a quienes tenemos el privilegio de pertenecer a una clase media acomodada que tiene tranquilo su salario seguro, poco más, poco menos, y que vivimos más o menos acomodados en una ciudad, que prendemos la cosa y tenemos energía, que abrimos el grifo y tiene agua, que vamos al supermercado y compramos nuestros alimentos. Realmente esos privilegios nos hacen especialmente insensibles de hasta qué punto está amenazada la vida. Y por eso se ha puesto de manifiesto en el círculo de ayer, cuando, por ejemplo, se trataba el tema de las reivindicaciones, los reclamos al Estado, qué es lo que le pedimos al Estado. Cuando por un lado, ¿no?, efectivamente los movimientos de resistencia demandamos que el Estado dé salarios dignos, o demandamos que el Estado dé hospitales mínimamente bien equipados, den una buena atención, digamos, de la salud, de la educación. Pero por otro lado el Estado dice, bueno, vos querés esto, entonces yo para sostener esto lo que necesito es destruir aquello. Entonces esa es la complejidad en la que nosotros estamos. O sea, la dialéctica de la dependencia en la que que implica este secuestro de las energías vitales por parte del capital. Entonces, claramente nosotros ahí estamos en un obstáculo epistémico político que tenemos que ver cómo lo afrontamos, cómo lo problematizamos. Porque nuestras demandas, que son demandas de resistencia, que son legítimas, etcétera, etcétera, pero esas demandas, sin embargo, sirven para legitimar una lógica colonial patriarcal de un Estado que oficia como sirviente del capital en la fagocitosis del mundo de la vida. El problema entonces efectivamente se conecta con la cuestión de la colonización de las emociones, porque si nosotros nos preguntamos qué es lo que mueve a las grandes mayorías urbanas de nuestros pueblos, y lo que los mueve tiene que ver, me parece, por lo menos todavía mayoritariamente, con esta lógica mercantilizada del mundo del desarrollo. El desarrollo gana elecciones, el crecimiento gana elecciones, la expansión del consumo gana elecciones. Yo creo que esto se ha agravado en la última década, porque precisamente hemos confundido cuál es el horizonte de nuestras aspiraciones emancipatorias. Hemos confundido expansión del consumo con emancipación y liberación, con conquista de derechos. Por eso tenemos, ¿no?, en la última década, una década en la que, si uno escucha una parte de los relatos, han crecido y se han expandido como nunca antes, una gran expansión de reconocimiento y conquista de derechos. Pero si mira y ve, escucha, por otro lado, es una
Una década donde se ha ampliado como nunca antes las fronteras extractivistas y de superexplotación de la tierra y el trabajo, y que han generado una profundización y agravamiento de nuestra condición de dependencia. Entonces, pienso que estamos en el umbral de un despertar de la conciencia territorial, en el sentido de que estamos redescubriendo de que somos tierra. Eso nos pone frente a un escenario en el que podemos ver los procesos de vaciamiento territorial brutales frente a los que nosotros estamos. Los podemos ver, pero todavía hay un montón de sentidos nuestros que todavía están adormecidos. Como el juego, la dinámica que hicimos hoy en la mañana, que las compañeras nos hicieron participar de hoy en la mañana. No lo podemos tocar, no podemos... ¿no? Hay muchos sentidos nuestros que están adormecidos. Apenas podemos ver este proceso de devastación, de vaciamiento territorial. Tenemos una conciencia territorial muy germinal todavía. Pero esa conciencia territorial es de lo único que tenemos para agarrarnos, para aferrarnos, y como para de ahí empezar a construir un horizonte emancipatorio otro. Creo que ese horizonte emancipatorio otro nos pone en otra agenda completamente distinta, que es la agenda del desarrollo, que es la agenda de los reclamos del Estado, de los derechos que el Estado puede, entre comillas, jugar a dar. El Estado puede construir hospitales, pero no puede garantizar la salud. El Estado puede construir escuelas, pero no va a garantizar una educación despatriarcal, despatriarcalizadora y descolonizadora. El Estado nos puede hacer que no nos muramos de hambre con algunos planes sociales y etcétera, pero nos va a seguir envenenando con el alimento que estamos comiendo. Entonces, creo que tomar nota del desafío que significa descolonizarnos implica, ¿no?, recuperar esta conciencia territorial y ver qué está pasando con esas energías vitales y esos flujos energéticos que sostienen nuestra vida. Y eso nos lleva a conectar, ¿no?, la cuestión entre identidad y autonomía. Las condiciones materiales y simbólicas de la autonomía. Las condiciones simbólicas de la autonomía, los pueblos originarios que están reexistiendo tienen mucho para ofrecernos en materia de cuáles son las brújulas que podemos seguir y usar para, orientarnos en ese camino. Pero las condiciones materiales de la autonomía me parece que tienen que ver precisamente con la producción comunal y autogestionaria de la soberanía alimentaria, de la soberanía hídrica y de la soberanía energética. Sin agua, aire y alimento, sin autoprovisión de energía autónoma y justa, no vamos a poder ser cuerpos que están reproduciendo, ampliando, embelleciendo, enriqueciendo el entorno de la vida. Sin agua, aire y energía vital, no podemos ser seres autónomos. Entonces, de lo que se trata es precisamente eso, y eso nos va a llevar a un movimiento, creo, de desterritorialización y reterritorialización. Porque la territorialidad en la que nosotros estamos es la territorialidad construida por la lógica hegemónica del orden patriarcal, colonial, capitalista en el que nosotros estamos viviendo. Y eso genera un entorno inhóspito, tóxico, deshumanizante y deshumanizador, injusto. Por eso, construir otros territorios significa esto que hemos estado hablando, el desafío de buscar otras epistemes, el desafío de una profunda migración civilizatoria,
El desafío de, en vez de pensar cómo nuestras demandas hacia el Estado fortalecen e intensifican, legitiman una forma de gobierno sobre la población, cómo nosotros empezamos a construir otro tipo de demandas y otro tipo de resolución de necesidades vitales que amplíen la autonomía en el sentido de la desmercantilización, la despatriarcalización y la descolonización de las energías vitales. Eso es mucho más complejo. No es una tarea, por supuesto, de sujetos individuales, pero tampoco me parece, mucho menos es la tarea de algún sector en particular. Me parece que todos los cuerpos sufrientes tenemos el desafío de unirnos en el dolor y hacer del dolor la fuerza motriz de nuestra rebeldía que nos lleve a caminar, pensar y hacer modos de vida otros, prácticas otras en nuestros propios territorios, porque no tenemos otros. Pero cómo nuestras prácticas van transformando esa territorialidad en la que nosotros estamos.